Más de 23.000 estadounidenses han firmado en menos de una semana una solicitud dirigida a la Casa Blanca para que apoye un referéndum independentista en Cataluña. Esta petición sería, en cierto modo, similar a las demandas de secesión que han realizado los ciudadanos de varios estados del país norteamericano. Nicolás Sánchez O'Donovan nos acerca más detalles de esta iniciativa. En las últimas semanas, la voluntad independentista de un amplio sector de la sociedad catalana ha colmado la actualidad política en España. Pues bien, después de las manifestaciones en varios puntos de esta comunidad autónoma, parece que el movimiento se internacionaliza. Y es que un grupo de ciudadanos ha pedido a la Casa Blanca que apoye un referéndum de autodeterminación para que los catalanes puedan decidir sobre su futuro político. Lo han hecho a través del portal de peticiones ciudadanas de la Casa Blanca, donde los firmantes solicitan al gobierno de Estados Unidos el apoyo al pueblo de Cataluña en su esfuerzo por decidir su propio futuro. Casi 24.000 peticionarios ya han firmado y necesitan contar con un total de 25.000 peticiones antes del 24 de diciembre para que el Ejecutivo de Barack Obama formule una respuesta pública al respecto. Este es el mismo sistema que han utilizado casi 700.000 ciudadanos estadounidenses de diferentes estados del país para pedir la secesión. Por lo tanto, Barack Obama ya tiene problemas de separatismo en su propio país. En la web oficial Nosotros el Pueblo solo aparece el nombre de pila y la inicial del apellido de los demandantes. Por lo tanto, sabemos que quien realizó la petición fue Sean M. de Columbus, Ohio. La propuesta ya cuenta con apoyos de varias zonas de Estados Unidos y también de Cataluña. El pueblo de Cataluña debería celebrar un referéndum sobre si desea o no convertirse en independiente de España, explica la petición. La solicitud a la Casa Blanca considera que los catalanes tienen su propia lengua, cultura y tradiciones que no están siendo respetadas por el gobierno español y mantiene que muchos catalanes no se sienten españoles, sino ciudadanos catalanes sin su Estado propio. Los peticionarios citan también la manifestación masiva en las calles de Barcelona el pasado 11 de septiembre a favor de la independencia. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos que apoye el derecho del pueblo catalán a decidir un futuro mejor para él a través de un referéndum justo y democrático, concluye esta iniciativa. Según los expertos, por los apoyos materiales y los beneficios que pueden conseguir. Yo pienso que la razón por la que estos catalanes están tocando las puertas de los Estados Unidos es porque Estados Unidos aún mantiene en el plano internacional, en términos generales, un gran peso político y obviamente tener de tu lado el apoyo político de los Estados Unidos aún carga mucho peso, es decir, aún te puede causar muchos beneficios. En particular, obviamente, como estamos viendo en el caso de Siria, si los Estados Unidos determinan que sirve sus mejores intereses meterse a desestabilizar una nación debidamente constituida en violación del derecho internacional, pues ellos están dispuestos a hacerlo y esto incluiría aportar apoyo material, apoyo económico, inclusive apoyo militar. Hay que recordar que las últimas elecciones catalanas se saldaron con la victoria de CiU. La segunda fuerza política con más votos fue Esquerra Republicana de Cataluña, ambos partidos independentistas. Sin embargo, le siguieron el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular, que no son partidos separatistas. Y el periodista internacional Alberto Ravilota opina que el apoyo de Estados Unidos a esta propuesta tendría consecuencias desastrosas para Europa. Esos activistas piensan o han pensado en los derechos a la autodeterminación de los pueblos del presidente Wilson en 1915, lo cual realmente es un pensamiento un poco retorcido en la actualidad, ¿no? Porque Estados Unidos en general solo acepta autodeterminación de los pueblos cuando va en interés de ellos. Es una fracción probablemente del sector nacionalista de derecha, una fracción de derecha, que pues está buscando o que es admiradora de Estados Unidos, de las políticas de Estados Unidos, o que está buscando de alguna manera congraciarse con Estados Unidos, que es el patrón de este juego,
para tratar de que lo apoyen. Aunque algún interés pueda tener Estados Unidos en que Cataluña sea independiente, las consecuencias de eso en términos del desastre que causará en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea hacen imposible que Washington se decida a dar una respuesta positiva. Es decir, es un poco para Estados Unidos crearse un problema enorme